Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis 1:27. Si me ayuda Kimberly con el segundo slide, donde dice Génesis 1:27. Y dice su palabra así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Padre, hemos leído tu palabra. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí tengamos un corazón abierto, lleno de tierra fértil, que nuestra mente esté atenta, que ella caiga y dé fruto, que dé fruto en abundancia, Señor, que el enemigo no se la robe, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Puedes sentar. Ahí yo puse una pequeña nota que dice: Dios mismo creó e instituyó a la familia. Y aquí dice en la Biblia que fue un varón y una hembra. Y usted sabe que la maldad ha aumentado y los tiempos se están tergiversando y están cambiando todo lo que quieren, pero no es tal cosa desde un principio. Dios creó su voluntad y creó a un varón y a una mujer para que formaran un matrimonio. Y después de ahí, que es la base de una familia, los bendijo. Él vio que era bueno, los bendijo y les dio unas cuantas instrucciones. Les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, tengan hijos, en mi traducción, extiendan la familia. Eso es lo que Dios le dijo al matrimonio, no a las uniones libres, no a que adopten la pareja gay, la pareja de lesbianas. Eso no fue lo que dijo el Señor Jesús. Él lo instituyó claramente y nos dio instrucciones. El segundo slide habla de Efesios 5:22. Después de un orden dijo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vuelvo a poner ahí una nota y dice: Dios todo lo hizo con un orden. La mujer no somos quien vamos a mandar al varón. La mujer no somos la cabeza del hogar. La cabeza del hogar es el varón. Primero Dios creó al varón y a la hembra. Los bendijo en unidad para que formaran una familia y tuvieran hijos. Después nos dice a la mujer que estemos sujetas al esposo, porque cuando es la cabeza, nosotros tenemos que estar sujetas. Nosotros somos la ayuda idónea. Ese es el orden que a Dios le agrada. Cuando una mujer queremos sobreponernos a la autoridad del varón, estamos desagradando a Dios. Y ponemos un desorden en nuestro matrimonio y después ese desorden se riega a nuestra familia. Después dice que lo hagamos como si estuviéramos sujetos a Cristo. Y dice: porque el marido es la cabeza de nosotros, o sea, la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Creo que para todos es más fácil entender que Cristo es nuestra autoridad, que Él es nuestra cabeza y lo que Él dice vamos a hacer y estamos sujetos a Él. Pero a veces las mujeres nos cuesta entender que el esposo que Dios nos dio es nuestra autoridad y lo que Él dice es lo que vamos a hacer. Ahí lo dice en su palabra, que estemos sujetos como a Cristo. Hay a veces que nuestros esposos no se parecen nada a Cristo o probablemente no se están comportando como Cristo se comportaría, pero eso no nos corresponde a usted y a mí. No somos sus mamás, somos esposas. Si usted tiene un complaint con la cabeza que Dios le dio, vaya y hable con el que le instituyó cabeza. La oración ablanda el corazón del varón. Nuestro trato amable y nuestro trato lleno de gracia y de mansedumbre ablanda el corazón del esposo. Aún y que esté equivocado, nosotros no podemos hablarle como una mamá le hablamos a nuestros hijos. Usted ya le está faltando el respeto a su esposo. Tenemos que hablarle con temor, porque Él es el que representa la cabeza como
Cristo es la cabeza de la iglesia, Él representa la cabeza de Cristo en nuestra casa. Y hay de nosotros si le faltamos el respeto. Estaríamos en rebeldía. Y nadie de ustedes quiere estar en rebeldía, porque la palabra de Dios dice que al rebelde Dios lo toma como haciendo hechicería o idolatría. Entonces, Nehemías 4:13 dice: entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos. Para que una institución funcione, para que la familia y los hijos crezcan sanos y una iglesia esté sana, se necesita primero la pareja en orden y después la familia en un mismo sentir. Dice su palabra: ¿andarán dos juntos si no se pusieron de acuerdo? Si usted está disgustado o está en desorden con su pareja, no va a haber acuerdo con los hijos. Y va a ser muy difícil que completemos algo con la familia completa. Va a ser muy difícil. Aquí Nehemías estaba tratando de restaurar, de reconstruir los muros. Empezó por los muros de la ciudad. No podemos reconstruir un matrimonio, una familia, si primero no se reconstruye el orden del matrimonio. Vuelvo y repito, el varón es la cabeza. Nosotras las mujeres solo somos ayuda idónea. Y si usted no se cree que usted es ayuda y se cree que es la cabeza porque es más inteligente, porque ora más, porque ayuna más, porque tiene más estudios, porque sirve más, usted está mal. Hay orgullo ahí y usted tiene que menguar para que Cristo crezca en usted. Menos de usted y más de Cristo. Porque el orden es que Él es la cabeza. Y si la cabeza, como le digo, no está sometida a Cristo, porque ellos también tienen que estar sometidos a Cristo, usted no es y yo no somos las mamás. Tenemos que orar a Dios, tenemos que ayunar para que Dios trate con el corazón de su esposo. Ese es el orden. El siguiente slide dice Éxodo 12:21. Vamos a ver qué dice Éxodo 12:21. Dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Este es todo Éxodo 12, del 21 en adelante, nos está hablando de aquel momento en el que iba la última plaga al pueblo de los egipcios, perdón. La última, ¿usted se recuerda cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Pero antes de que pasara esta última plaga, Dios le dio instrucciones a Moisés y le dijo lo que tenía que hacer. Y le dijo lo que tenía que hacer. Y esta fue una de las primeras instrucciones que le dio a Moisés. Le dijo: convocó a los ancianos de Israel. Ahí no dije convocó a las ancianas, a las pastoras, a las líderes, a las mujeres. Dice a los ancianos. Porque hay instrucciones que Dios no le dio a usted aún. Que sea mamá soltera es diferente, porque le toca ser papá y mamá, pero aún allí todavía Cristo es su cabeza. Pero aquí le está hablando a los ancianos. Al varón Dios le dio mucha responsabilidad. Es muy bonito casarse, es muy bonito tener una familia y tener hijos, pero al varón, por cuanto es la cabeza, le dio mucha responsabilidad, más que a la mujer. No que la mujer no tenemos responsabilidad, pero así como tiene beneficios, así tiene más responsabilidad. Los llamó y les dijo: sacad y tomaos un cordero por vuestras familias, sacrificar la Pascua. ¿Qué significa el cordero? Usted ya sabe, es Cristo. ¿Qué significa la Pascua? Cuando Él murió en la cruz. Era un ejemplo de lo que Cristo iba a venir a hacer. Y después entonces le dice al varón, lo sacó Moisés y le dijo: tú eres responsable, ve y consigue un cordero, sacrifícalo. Y le dio unas instrucciones específicas. Si usted estudia ese capítulo, le dio instrucciones específicas de qué hacer. Y una de las más importantes era que tenía que poner aquella sangre en el dintel de las puertas de su casa, para que cuando el ángel de la muerte, esa plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos pasara, no entrara a donde había la marca de sangre del cordero. ¿Y qué tal si el varón llevaba el cordero, lo agarraba, lo sacrificaba, pero no ponía esa sangre ahí en la puerta? Si había obediencia a medias, no iba a obtener la bendición y su primogénito de esa casa podía morir. Eso es de vida o muerte nuestra obediencia. El varón tenía que agarrar un hisopo y pasar aquella sangre del cordero por los dinteles de la puerta y así su casa. Dice, y nadie tenía que salir.
Todo tenía un porqué. Dios le dio instrucciones específicas y la Biblia está llena de instrucciones específicas para el varón, de cómo llevar su matrimonio y de cómo llevar su familia. Y una de estas, esta es la más importante. El varón es el encargado de traspasar la fe y lo que Jesucristo hizo en la cruz a nuestros hijos. Porque ahí sacó a los ancianos, a todos los ancianos de Israel, y fue a los que les dio la instrucción. Vámonos a Éxodo, creo que es el 22. Dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Dice, y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta la mañana. El 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Yo sé que en aquel tiempo literalmente tuvieron que buscar un cordero, lo tuvieron que sacrificar, literalmente tuvieron que agarrar esa sangre y rociarla en aquellos postes de la casa, en aquellos dinteles, lo tuvieron que hacer. Pero traducido al tiempo de hoy, usted tiene que vivir una vida para Cristo, recordar su sacrificio y traspasarlo a sus hijos, y así resguardará Dios su casa entonces. Eso es lo que quiere decir ahora. Pero usted es la cabeza del hogar, usted es el sacerdote del hogar. Y no es para que la esposa que está al lado le diga, ¿ves? Te dije, ¿verdad? No, es para que usted siga orando y diga, yo he sentido eso, entonces estoy en lo correcto. ¿Qué tengo que hacer? Orar más, servir con más pasión a mi esposo, tratarlo mejor, no faltarle al respeto, que él pueda ver que de verdad yo soy una mujer de Dios, que yo honro a mi Cristo a través de que lo honro a Él, que yo le sirvo a mi Cristo a través de que yo le sirvo con amor a Él. Y cuando usted haga eso con Él y cuando usted siga orando por Él, a Él Dios va a tratar con Él y Él va a empezar a enseñar a sus hijos este sacrificio de Cristo. Mire, vamos a ver lo que dice Números 10, el 14 y el 28. Ahí está cerquitas. Dice, la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar, primero por sus ejércitos, y luego empieza a dar ahí una lista. Dice, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo del ejército, sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, y empieza a dar todo ahí hasta el versículo 28, dice, y el hijo de, pero no está el nombre de ninguna mujer ahí, está el nombre del varón, y está Suriel Ondal y los hijos. Frank y los hijos, Misael y los hijos, Luis y los hijos. Ahí usted lea del 14 al 28 y no está el nombre de ninguna mujer. Está el nombre de un varón, dice, y sus hijos y su descendencia. Y cada tribu tenía un líder, y el líder no era la mujer, el líder era el varón. Porque Dios primero, por algo, también creó primero al varón. Y después a nosotros las mujeres, porque Él es la cabeza y nosotros somos la ayuda. No se piense más que su esposo, reprenda eso si usted siente eso. Vamos a ver qué dice Salmos 103:13. Dice, como el Padre se complace de los hijos, se compadece Jehová de los hijos que le temen. ¿Qué es lo que quiero darle con esta introducción? Primero, establecer correctamente el orden de Dios. En matrimonio, entre un hombre y entre una mujer, son el orden de Dios. La mujer debemos de estar sujetas a nuestros esposos como a Cristo. Y todo el cuerpo de Cristo sujetos a Cristo, porque Él es la cabeza. El varón es la cabeza del hogar y tiene que amarla como a vaso frágil. Y es el responsable de pasar la fe a sus hijos, primero a sus hijos.
Después usted tal vez es líder, después usted es pastor, después usted tal vez es evangelista, misionero, después usted tiene un liderazgo o algo en la iglesia que hacer, pero primero es un papá, primero es un esposo y allí tiene su responsabilidad primera de enseñar. Cuando usted se encuentre delante de la presencia de Dios, Él le va a pedir cuentas por lo que le dio. La guitarra que le dio, por el ministerio de Ujieres que le dio, no. Primero le va a decir, ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Les pasaste la fe? Vamos al siguiente slide, Kimberly. Vamos a ver qué dice Proverbios 6:20. Ahí están adelantito. Proverbios 6:20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ahí viene el orden. Primero el matrimonio, la esposa en su lugar, el esposo en su lugar y ahora los hijos en su lugar. Dice que los hijos deben de obedecer a los padres. Lo leo de nuevo, el 6:20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. También nombra primero al padre aquí. Y no dejes la enseñanza de tu madre. O sea, el mandamiento del papá. Papá, si usted va a corregir el hijo, no diga, ay, no, yo no, porque luego no me va a querer que lo corrija mi esposa. No, el mandamiento es del papá. La enseñanza es de la mamá. Y un mandamiento es diferente a una enseñanza. No quiere decir que las mamás no podemos corregir, pero la autoridad de corregir primero tiene que ser al varón. Les decía yo el martes a las mujeres en la oración, si usted ve que su esposo no está corrigiendo de una manera adecuada a sus hijos y probablemente los está maltratando y usted cree que se está pasando un poquito, lo va a tener que dejar que termine de corregir. Después que los hijos se vayan y usted aparte, usted con amor le puede decir, mi amor, yo te amo tanto, pero yo consideraría y creería que te pasaste un poquito con los niños. Nunca le quite la autoridad a su esposo en frente de los niños. No se ponga en medio del niño, y menos cuando ya son jóvenes, de en medio de cuando el varón esté corrigiendo y usted. Usted tiene que respetar esa autoridad con temor, porque Él es el que da el mandamiento. Nosotras damos la enseñanza. Nosotros somos las encargadas de guardar el corazón de los niños. El niño va a venir y le va a decir, ay, es que mi papá se pasó. Hoy sí, yo lo vi. No, usted le va a decir, es su papá y lo debe de respetar, aunque por dentro esté llorando. Usted tiene que honrar a ese varón, aun cuando usted no quiera. Eso es guardar el corazón del hijo. Y todavía le va a decir, perdónalo, mi amor. Vamos a orar por tu papá. Así usted tiene que tratar. Vamos a ver qué dice Jueces 2:10. Ahí está en la pantalla. Dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la pobre que le había hecho, ni todo lo que había hecho por Israel. No, se me pasó ahí la palabra. Pero aquí fue cuando justamente murió Josué. Después de que murió Moisés, vino Josué. Después de Josué, dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Qué fue el error de ahí? El padre no traspasó la fe a sus hijos. Ese fue el error. Mire, vamos a ver, ahí me puse una instrucción a mí misma. Vamos a ver qué dice Salmo 78. ¿Por qué fue el error de que no traspasaron la fe? Vamos a ver qué dice. La escritura nos habla con la misma escritura. Salmo 78, del 5 al 8. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán le cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué está diciendo ahí? Que el padre tiene que traspasar lo que Dios hizo a sus hijos. Tiene que traspasar aquello que Dios hizo con usted y cómo usted le sirve y el por qué usted, como decía Pastor Misael, que el Espíritu Santo le decía, ¿y por qué tú vas? ¿Por qué usted sirve? Muchas veces los niños van creciendo y ellos no van a querer venir a la iglesia. Y usted ahí les va a decir, mira, yo sé que estás cansado,
pero vamos a ir por esto. Y entonces usted empieza a testificar, Dios hizo esto conmigo y Dios hizo esto por su pueblo. Y es platicarle aquellas historias, aquel testimonio que Dios hizo con usted y lo que hizo con otros también. Ese es el encargo que Dios le dio a los padres. Ese es el encargo. Allí dice que se lo dio a los padres. Dice, y él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. Y acuérdense que a Abraham le decían el padre de la fe. Porque sí tiene privilegio por ser la cabeza del hogar, merece toda la honra y el respeto, pero también tiene más responsabilidad. Esta es mi introducción. Dios creó al hombre, después a la mujer, los bendijo para que formaran una familia, les dijo que tuvieran hijos. Los hijos tienen que obedecer a los papás. Los papás tienen que transmitir la fe a sus hijos, aquella sangre del Cordero, asegurarse que sus puertas estén bien selladas con esa sangre de Cristo, no literalmente, sino la puerta del corazón de usted y de sus hijos, la vida entera, que tengan a Cristo en su corazón, para que no venga el enemigo y no los robe. Y después de esto, de establecer estas bases que Dios creó, de establecer el por qué el matrimonio, el por qué la familia, el por qué a veces cuando una mamá soltera se queda sola, ¿por qué es tan difícil? Pero no imposible, si está con Cristo, Él es la cabeza. Y Él tiene la autoridad y todo el poder de también educar a sus hijos a medida que usted les transmite la fe, a medida que usted se permanece firme, a medida que usted busca de Él, porque todos nos convertimos a la vez en hijos de Él. Una vez que lo aceptamos en nuestro corazón, dice que somos herederos y coherederos con Cristo. La siguiente slide, pero de esto es de lo que yo les quiero hablar. Cuando papá no está. Y no nada más cuando papá no está físicamente. Porque hay muchos papás que están presentes, pero ausentes. Una niña desde que nació hasta los 18 años que se hizo jovencita adulta, saliendo de casa, tuvo un papá ausente, pero presente. Y yo vengo a hablarle aquí desde esa perspectiva de hija que necesitó el abrazo de papá. En 18 años yo no tuve un abrazo de mi papá. En 18 años él no pudo tener unas palabras para decirme, estoy orgulloso de ti. En 18 años él no pudo ir a la escuela para verme graduar de ningún grado, ni ningún certificado, ni ninguna presentación. Nunca me tomó entre sus piernas y me abrazó y me dio un beso. Y no vengo aquí a hablarle de él porque lo amo, porque ya he arreglado esto con él, sino porque sé lo que causa en una niña no tener la afirmación del papá. Y le voy a leer unas estadísticas. Si nos vamos a las estadísticas, mija, es el gris. La siguiente. Dice, 25 millones de niños viven sin su padre biológico. 18 millones viven sin su padre. De esos 25 viven sin un padre. Uno de cada 4 niños en Estados Unidos no vive con un padre. El 80% de hogares son sostenidos por la mujer. El siguiente slide. Y el siguiente. Las consecuencias de cuando un padre probablemente no está o no está presente, no está involucrado, no pasa ese legado, no se preocupa. La pobreza, enfermedades mentales, crimen, drogas, hasta en un 94% de más accesibilidad a un niño, a una niña que no tienen un padre. Caer en la cárcel, un 85%. La delincuencia, un 94%. El siguiente, mija. Que disparen en la escuela, que no terminen en el high school. Suicidios tienen un 63% más que los que sí viven con sus papás. De ser vagabundos, están en un 90%. Los que huyen de casa, en otro 90%. Desórdenes de comportamiento, en un 85%. Y si es una mujer en cometer aborto, en un 70%.
Cuando yo miré estas cifras, a mí me asustaron. Y luego nos preguntamos por qué allá afuera hay tanto de esto. ¿Por qué en las escuelas hay tanto de esto? Porque los primeros que fallamos somos los papás en la casa. Y usted puede decir, bueno, usted no creció con eso, pero ¿dónde está? Porque Dios me alcanzó. Porque Dios me alcanzó, porque Dios me dijo todas las palabras que yo necesitaba escuchar, porque Él me toma en sus brazos y me dice que me ama, que me espera, que me creó con un propósito, que soy hermosa ante sus ojos, que soy valiosa, que no necesito el amor de nadie más, aunque lo disfruto, pero que con el amor de Él yo soy suficiente, y que mandó a Cristo a morir por mí, y que pensó en mí, que me formó, que empezó a escribir en un libro aquellos días que no existía todavía ninguno, y empezó a darme todas esas promesas que están escritas en la palabra, como se las dio a usted. Pero hay muchos allá afuera que todavía no escuchan de ese papá que usted y yo tenemos. A lo mejor usted es un papá ahorita y su papá tampoco le llenó como debería de llenarle. ¿Sabe por qué? Porque a su papá tampoco lo abrazaron. A mi papá yo sé que no lo abrazaron. A mi papá yo sé que nunca le dieron palabras de afirmación. A mi papá yo sé que tampoco nunca le dijeron buen trabajo. Cuando era un niño, yo sé que nunca tuvo un abrazo de su papá. Y mi abuelito tampoco, de mi bisabuelito. Y eso es una cadena que va en generación tras generación, por eso no juzgo. Pero nosotros tenemos que ser una generación diferente, no como cuando murió Josué, que se levantó una generación que no conocía a Cristo, que no lo temía. Nosotros tenemos que ser una generación diferente. En ti y en mí, muchos de aquí somos generaciones primeras en el cristianismo. Algunos a lo más son segundas. Nosotros estamos haciendo algo diferente. Varón, es muy bueno que trabajes, por favor, trabaja por tu familia lo más que puedas, pero reserva un poquito de tu energía para jugar, para ver a tu hijo cara a cara. ¿Sabe qué significa el Roí? El Dios que me ve. No es el Dios que me ve como yo lo estoy viendo a usted. Es el Dios que se acerca, se hace pequeño a la estatura del niño y lo mira a los ojos directamente y le dice: te veo, te amo, tomo cuidado de ti. Ese es el Dios, y ese es el cuidado que Dios quiere que usted como papá tenga con sus hijos. Si usted solamente tiene varoncitos, es imprescindible que usted forme el carácter de ese varoncito. Pero si usted tiene una niña en su familia, si usted, papá, porque el amor de la mamá lo tienen ahí, y ahorita vamos a las mamás, pero estamos hablando del papá. Si usted, papá, no le dice: eres hermosa, eres valiosa, te amo, el primero que se lo diga, aquel vacío que esa niña siente, que no sabe ni de dónde viene, ella va a entregar lo que no debe de entregar a la primera persona que no la va a respetar. No importa la edad que tenga. Desde chiquititas nacemos con aquel corazón lleno de la necesidad de apreciación y de amor. Y el primero que se lo tiene que dar es el papá. Usted, papá, es el primero que se lo tiene que dar. Hay una película cristiana que se llama Courageous. Y allí habla literalmente de todo esto que yo le estoy diciendo. Y ellos van más allá. Son varones que por pasar pruebas tan difíciles se pusieron a hacer, yo no le digo que haga esto, pero es un ejemplo. Se pusieron a hacer un pacto con Dios. Hicieron una carta. No estoy diciendo que lo haga, pero es un ejemplo. Y se comprometieron con Dios porque nació en un papá que ya había perdido a una niña y dijo: no quiero hacer esto con el hijo que me queda, yo quiero hacerlo bien. Y uno de ellos se llevó a su jovencita, creo que tenía 15 o 16 años, a su primera cita. Y le dio un anillo y le dijo: guárdate para tu esposo, no quites ese anillo hasta que te cases. Y la jovencita estaba que no podía creer. Nosotros somos una generación que vamos a hacer las cosas diferente. El siguiente slide. Necesitamos estar presentes. No solamente, ya llegué y me agarro el control y me pongo ahí, o me voy a acostar o me voy a descansar. Guarde, sea diligente, guarde un poquito de energía, esté presente. No solamente deje a los hijos en las tabletas, en el celular, en la televisión. Se están llenando de otra cosa y después queremos otros resultados. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar.
Si entonces les estamos sembrando puras redes sociales, entonces de lo que le están educando ahí, eso vamos a cosechar con nuestros hijos. Él y ella no van a querer separarse de aquel teléfono, déjeme decirle. Él y ella van a preferir ahí, pero guarde su corazón fuerte como varón y diga, eso no me lo están diciendo a mí. Es el enemigo que no quiere que yo ponga orden en mi casa y no se vaya a sentir mal y diga, pues no me quieren, sí lo quieren. Y anhelan, pero no saben cómo decirle, abrázame papá, mírame a los ojos, pregúntame cómo me fue en la escuela. Quiero platicarte de aquel bullying que me hicieron. Mira, ya me está gustando una niña, papá. Quiero decirte qué hago yo con esto que yo siento. ¿A quién creen que le van a preguntar? ¿A las redes sociales? Apenas hace 9 días un jovencito, no sé de qué estado, viajó al estado de Nueva York para conectarse con alguien que había conocido en Roblox. En ese juego que mi hijo y su hijo probablemente juegan, Roblox, que no tiene mucho nada de malo. Bueno, lo llevó hasta allá y tiene 9 días que no lo encuentran. Un jovencito que es, creo que es chinese, habla español, habla inglés y no sé qué otro idioma. Toca el piano, gana competencias, juega tenis y lo llevan todos los años de vacaciones a París, a Francia, a Japón, a donde quiera. Y aún así se fue de su casa, 15 años. Porque lo que se sembró en las redes sociales, eso se está cosechando. Oremos que pueda ser encontrado sano y salvo. El enemigo no está jugando. Dice su palabra que él anda como león rugiente buscando nada más a quien devorar. Ahí donde usted está cansado, desanimado, porque yo sé que trabajan fuerte, porque yo sé que tenemos un cuerpo que se cansa, pero seamos intencionales. El siguiente slide. Primero tenemos que estar presentes de verdad y después tenemos que ser intencionales con ellos. Agárrese un día de descanso, a lo mejor el sábado no trabaja, no sé, y diga, hoy me toca con un hijo, o hoy me toca 1 hora con él. Había una mujer, madre de un avivador, que tenía como 12 hijos y ella agarraba 1 hora del día para cada uno, como podía, no sé cómo hacía, para estar presente con ellos. Imagínense, y nosotros tenemos 3 y ya no podemos. Mi mami tuvo 9, yo le decía, mami, ¿cómo hiciste tú con 9? Con 3 yo no puedo. Igual, mija, como tú le estás haciendo con 3. Esa fue su respuesta de mi mami. El siguiente dice, fidelidad en el rol de papá. A lo mejor cuando usted se casó y empezó a tener su primer hijo, a lo mejor usted no sabía esas instrucciones que estaban en la palabra. O a lo mejor no las había tomado tan en serio, pensaba que solo con trabajar duro como lo hace, proveer efectivamente como lo hace, que no les haga falta el techo, la comida y sus juegos que quieren o su ropa. Usted tal vez pensaba que era suficiente y es muy bueno. Debemos de agradecerlo, pero no es suficiente. La ropa se va, la casa se va, hasta los estudios. Pero lo que usted le transmite a sus hijos, y más si es la fe, esa va a durar. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Lo dice la palabra. No lo dice una organización. No lo dice el influencer. Lo dice Dios. Instruye al niño en su camino. Sé intencional para estar con él. Vamos a ver el siguiente slide. Fíjense los beneficios. Cuando un padre cumple su rol y está presente y por lo menos se pone intencional para estar con los hijos y les empieza a que vean que papá está interesado, dice que hay más estabilidad emocional en los hijos. Creamos hijos seguros de sí mismos, dice, se sienten seguros y protegidos. Se forma un carácter de emprendedor, perseveran en la fe, son hijos más exitosos. El siguiente, gran capacidad para terminar lo que comienza. El siguiente slide, mija. Se le trabó, ahí está. Dice, gran capacidad para terminar lo que comienza. Son muy responsables, son disciplinados. Un desarrollo cognitivo más alto que aquellos niños que no tienen a un papá presente. Desarrollan autoconfianza. El siguiente. Dice, ven a sus padres como los modelos a seguir. Ahí me voy a detener un poquito. Porque yo como veía a mi papá golpeando a mi mamá cada semana, los fines de semana, gastándose todo el dinero que trabajaba en el alcohol.
tengo 2 hermanos y yo escuché al más grande de mí decir, yo no quiero ser como mi papá. Qué hermoso es poder escuchar a un hijo que diga, mi papá es mi héroe. Yo quiero ser como mi papá. Eso lo puede construir usted. Si todavía no lo construye, es tiempo de poder hacerlo. Dice, tiene valores más firmes, identidad más firme, es honesto y tiene convicciones fuertes. ¿Qué quiere decir? Que si usted lo educa en la palabra y usted no está con él, porque la mayoría del tiempo no vamos a estar con ellos, lo que usted le enseñó, allá va a dar fruto. Va a tener esas convicciones firmes y fuertes. Esta es la visión de Dios para la familia. Y si su matrimonio tiene orden, si en su familia fluye el orden que Dios estableció, créame que vamos a tener iglesias más fortalecidas. Créame que vamos a poder extendernos, alcanzar a los perdidos. Porque si nosotros tenemos problemas entre el matrimonio, muy difícilmente vamos a querer extendernos a ganar a otros para Cristo. Si usted mismo no puede estar de acuerdo, si usted mismo está sufriendo, no digo que no haya diferencias o procesos. Estoy hablando de cuando hay algo ya de un ciclo que no se rompe. Mire, pueden pasar años. Yo soy la 7ª de 9. Y desde que yo tengo uso de razón hasta los 18 que salí de casa, ese ciclo pasó en mis padres. Y todos a los 18 dejamos la casa. Pueden pasar años. Y si usted no se decide hacer algo diferente, va a seguir sembrando lo mismo y va a seguir cosechando lo mismo. Y dice su palabra que si nosotros somos padres malos y sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? El último slide. Aquí viene lo que le hablé de las niñas. Cuando el papá abraza a su hija, cuando el papá le da palabras de afirmación y un tiempo durante el día, crean una autoestima más firme, la identidad no la están buscando en otra gente, se valoran, tienen dignidad, seguridad, hay equilibrio y pueden ser más inteligentes. ¿Por qué? Porque no están con aquellas heridas en su corazón, con aquellas marcas para poder extenderse a lo que Dios tiene. Regrésame al anterior, al slide anterior. Y repito, si usted está aquí y es mamá soltera y dice, yo no tengo a ese esposo que mis hijos necesitan, créame que Dios es su cabeza, Cristo es su cabeza. Él se encarga de una manera u otra. Dice su palabra que el Espíritu de Dios nos hace saber a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y dice que nos dio el espíritu de adopción, por el cual todo el que venimos a Cristo clamamos de alguna manera, Abba, Padre, que significa nuestro Padre. Entonces, si usted, varón, no es muy afectivo con sus hijos o no lo fue y ya son grandes, nunca es tarde. Nunca es tarde. Si ahorita viene mi papi y a mí me abraza, yo lo voy a recibir como una niña. Nunca es tarde. Si viniera y me dijera, oh, mira lo que ha hecho Dios contigo, ni te reconozco, yo lo recibiera. Nunca es tarde. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde, y también cuando se equivoque, papá, tenga humildad, decirle, mi amor, perdóname. Usted no se imagina lo que enseña a sus hijos cuando ve a la cabeza del hogar, a la autoridad, reconociendo un error y diciéndole a un hijo, bajándose a su nivel y diciéndole, me equivoqué. Usted lo está enseñando a tener humildad, y dice su palabra que el Espíritu Santo está cerca de los humildes. No crea que todo lo hace bien. Mentirosos fuéramos, la palabra de Dios dice que todos pecamos de muchas maneras todo el tiempo. Todos ofendemos de muchas maneras todo el tiempo, todos. Si a usted le enseñaron el machismo de no llorar, de no expresar sus sentimientos, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Y nunca es tarde para volver a reinventar, a rehacer nuestro entendimiento y decir, Señor, tú enséñame cómo yo debo de ser un mejor papá. Enséñame cómo yo debo de cuidar como vaso frágil a mi esposa.
Enséñame cómo debo de ser esa cabeza del hogar, cómo yo debo de pasar esta fe tan hermosa que ha llegado a mi vida. ¿Cómo debo de hacerlo a mis siguientes generaciones? No estoy aquí para hacer crítica de cómo usted ha sido papá. Estoy aquí, como le digo, como una hija, como una niña. Tengo recuerdos desde mis 2 años, yo tengo recuerdos en mi mente, cuando apenas empezaba a caminar y aprender a ir al baño. Desde ahí tengo recuerdos. Como una niña desde 2 años, 4, 5, 6 cuando entró a la escuela, 12 cuando salió de la primaria, 18 cuando se graduó de la high school y no tuvo un papá. Y los estragos que viví hasta que mi Señor llegó a mí a los 25. Usted varón tiene a Dios. Estas familias que están aquí tienen a Dios como su centro. Tenemos que hacer algo mejor. Tenemos que hacer algo diferente. Y después entonces podemos ir por aquellos que están allá afuera drogándose. El por qué están haciendo todo lo que no deben de hacer. Porque los porcentajes son altos. Dice, porque están en enfermedades mentales. Aquí en Memphis hay hospitales mentales donde hay niños de 5 años ahí presos en esos hospitales mentales. Presos digo yo porque no tienen nada en el cuarto. Es como una celda. Solamente tienen una pobre cama ahí y les cierran la puerta porque se pueden hacer daño a ellos mismos. De 5 años. Y probablemente más pequeños, no lo sé, pero a mí cuando me tocó ver eso de 5 años dije, ¿por qué tan chiquitos? El crimen allá afuera, las drogas, la cárcel, la delincuencia, los disparos en las escuelas que no terminan la high school, los suicidios, que son vagabundos, que huyen de casa, desórdenes en el comportamiento, los abortos con las jovencitas. ¿Sabe aquí en la Poplar, la clínica que está para los abortos, sabe de qué edades van las jovencitas ahí? O las mujeres, si se puede decir. Le sorprendería, no van mujeres, van niñas, 12, 13, 14, 15 y 16 años a hacerse un aborto. ¿Por qué? No hubo un padre presente. Tal vez estuvo presente pero ausente. Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que hacer algo diferente. Si me ayudan los levitas. Con la primera alabanza de adoración creo que decía algo del Padre. Y mientras nosotros vamos a reflexionar cómo hemos venido siendo, cómo es nuestro esposo, cómo es los hijos que Dios nos dio. ¿Estás sola? ¿Estás acompañada? ¿Tienes tu esposo? ¿Qué necesitan tus hijos? ¿Qué frutos estás viendo ya en ellos? Si gusta ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para no solamente para los papás, para que usted hable con Dios y podamos hacer las cosas mejores. Porque yo sé que aquí hay muchas mamás solteras también. Allí donde está, solamente cierre sus ojos y empiece a hablar con Dios. No necesita hacer algo audible, solamente empiece a poner su corazón delante de Él y dígale al Señor, mírame, mira cómo están mis hijos. Si usted es un padre y no ha estado haciendo como Él lo instituyó, como la Biblia lo dice, que usted es la cabeza, que es el responsable para pasar esa fe, esos valores, ese cariño, eso que usted no tuvo. No se excuse en que usted es frío porque a usted no lo abrazaron, porque a usted no le dieron palabras de afirmación, porque no hubo tiempo con usted. Usted está aprendiendo algo diferente. Usted tiene el mejor padre, el que nunca lo va a fallar, pero el que también es firme para corregir, porque Él dice que Dios al que ama castiga, corrige y azota. La disciplina no es mala, papá, pero hay límites para poder disciplinar con amor.
Porque Proverbios también dice que al hijo que no se le disciplina viene a ser vergüenza. Al hijo que no se le corrige viene a avergonzar. Dios tiene el mejor balance. Usted y yo tenemos este libro en casa que se llama la Biblia. Allí están esas instrucciones. Y allí donde está usted, mujer, también dígale: ayúdame a ser una mejor esposa. Ese rol de ayuda idónea. Perdóname por querer ser la mamá de mi esposo, al igual que la mamá de los hijos que me diste. Si a usted le ha pasado eso, hoy es el día para que usted entregue eso delante de Dios y renuncie a querer tomar esa autoridad, a estar criticando al esposo, a nada más estarle viendo sus errores y tal vez dice tantas cosas y ora tampoco por él, ayuna tampoco por su esposo. Si en su matrimonio hay yugo desigual, donde usted tiene una visión y ella tiene otra visión y no se ponen de acuerdo y no pueden hacer cosas para Dios, pídale a Dios que le ayude a hacer el propósito que Él tiene para usted, no su propósito, el propósito de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este día, porque lo que tú pusiste en mi corazón, Señor, para hablar, lo he hablado. Reconociendo que yo no soy nada ni nadie, que esto se trata de ti. Te pido que seas tú revelándote a cada varón aquí presente, los que están tal vez en la transmisión, y puedan empezar algo diferente con sus hijos. Te pido por cada mujer, Señor, que estamos aquí, para que podamos colocar en ese rol correcto de ser la ayuda idónea, de estar ahí con amor, con respeto, con honra, para servir a nuestros esposos, para tener el poder del acuerdo, Señor, para extendernos, alcanzar y expandir tu reino. Seas tú, Señor, convenciendo, pues tu palabra dice que tú eres el que convence, el que trae arrepentimiento, tú eres el que enseña. Te damos las gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido bueno y has llegado a tiempo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer las cosas correctas. Nunca es tarde para volver a las sendas antiguas. Nunca es tarde para ser intencionales. Nunca es tarde, aunque el hijo y la hija ya estén grandes. Nunca es tarde para decirle te amo. Nunca es tarde. Ahí donde está, solamente ponga sus manos arriba y empiece a adorar al Padre.
Aquel varón que nunca fue enseñado, hoy su mente se está renovando. Sigue obrando en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Sigue sanando aquella infancia, aquella adolescencia, sigue sanando aquella juventud, sigue sanando aquellos recuerdos donde tú fuiste el mejor padre y seguirás siendo el mejor padre, el que tiene planes de bien y no de mal, para darnos un buen futuro y una esperanza, porque tú eres el mejor padre, el que nunca nos va a maltratar, el que nunca nos va a dejar, el que nunca va a hacer nada en nuestras vidas sin que tenga un propósito. Sigue sanando, sigue abrazando, Señor. Sigue revelándote, Padre. Sigue obrando corazones sanos, matrimonios sanos y familias sanas y fortalecidas para tu gloria, Padre. Oh, cuán hermoso es tu presencia, cuán hermoso es el abrazo de papá, cuán bello poder recibir aquel abrazo de aquel niño que estuvo solo. A lo mejor algunos fueron abusados, a lo mejor algunos sufrieron cosas que a nadie le han dicho. Déjame decirte que no estuviste solo. Y hoy se sana aquel proceso, que aquello que hizo tu padre, tú no lo vas a volver a repetir y tus hijos no lo van a volver a repetir, que en ti se corta aquella cadena en el nombre de Jesús. Tus generaciones van a ser bendecidas, porque en ti se está escribiendo algo diferente y tú eres suficiente. Tú sí puedes hacer las cosas diferentes. Vuelve y intenta, vuelve y permanece. Verás a tus hijos servirle, verás a tus hijos predicar la palabra con convicciones firmes, fuera de drogas, fuera de adicciones, fuera de delincuencia, fuera de las calles. Tus hijos le pertenecen a Cristo. Ellos están rociados igual que tú con la sangre del Cordero. Y tenemos un Dios celoso que también es fuego consumidor. Y Él va a ser un vallado hasta que cumplamos el propósito, nosotros y nuestras familias. Oh, lo declaramos, lo creemos, lo oramos, lo clamamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Llévame al lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Me libraste de la prueba, me llevaste mi tristeza. Hoy el Señor está quitando ese espíritu de orfandad en ti y en tu familia, y está trayendo el espíritu de adopción, con el cual tu espíritu clamará: Abba, Padre. No eres huérfano, tienes un Padre. No fuiste abandonada, no fuiste rechazada, no fuiste rechazado. Tienes un propósito, tienes un Padre. Tienes un propósito, tienes un llamado. Nuevas, puso aceite en cabeza, como para merecer. Padre, te damos gracias, Señor.
entregamos todas nuestras cargas en tus manos. Ayúdanos a hacer algo diferente. Ayúdanos a caminar en tus propósitos. Perdónanos de todo aquello que no hicimos bien, que no enseñamos bien. Aquello que heredamos y lo dimos, tal vez ira, tal vez enojo. Pero ahora queremos tener tu identidad para poder dar lo que viene de ti. Porque no podemos dar algo que tú no nos des primero. Tu palabra dice que de lo recibido de tu mano, de eso damos. Llénanos de tu amor, que cubre multitud de faltas, sana cada herida, para poder dar amor y sanidad a nuestros hijos. Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos disfrutar tu presencia, aun cuando no merecemos, Señor. Porque si no fuera por tus misericordias, ya hubiéramos sido consumidos, Padre. Pero te ha placido derramar tu presencia en esta noche, Señor. Desde que venimos de nuestros hogares manejando para tu casa, sentimos tu presencia. Llegamos aquí, sentimos tu presencia. Al tiempo de adorar, sentimos tu presencia. No quisiéramos terminar por causa de tu presencia, pero ella se va con nosotros de regreso a nuestras casas y llena nuestro hogar. Aún cuando nos acostamos, tu presencia sigue con nosotros.